Amén. Hermanos, el Señor sea glorificado. Maravilloso todo lo que el Señor nos permite en esta mañana. La palabra devocional, todo lo que el Señor nos enseña a través de ella es hermoso, maravilloso. Todo lo que Él quiere hacer en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Así también le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están por Zoom, o todos los que están en YouTube y Facebook, para que la gracia del Señor sea mayor en esta mañana. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Se encuentra en Oseas, capítulo 11. Versículo 4. Hermana, ¿me ayuda? Por favor. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria del Padre. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Hasta ahí es la palabra. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Entonces, esta mañana nos habla también sobre el amor, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que el Señor quiere enseñarnos a través de este libro de lo que Él quiere para nosotros, para su pueblo. Entonces, bueno, vamos a orar por esta palabra, vamos a pedirle al Señor que en su misericordia y en su gracia nos permita poder oír y escuchar lo que quiere ministrarnos en esta hora. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Te bendecimos, Señor, por todo lo que tú quieres enseñarnos, ministrarnos. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos amaste primero, Señor, y nos atrajiste con esas cuerdas de amor, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a confiar, a depender, Señor, a estar delante de ti cada día, Señor, reconociendo, Señor, que porque tú pagaste un precio muy alto, Señor, hoy estamos aquí, Señor. Solo por tu amor, solo por tu misericordia, Señor. Solo porque tú pagaste un precio, Señor amado, el cual, Señor, nos atrajiste, Señor, para que nuestra vida sea salva, nuestra vida sea libre, nuestra vida sea llena de ti, Señor. Por eso ayúdanos en esta mañana para poder entender, para poder comprender lo que tú nos quieres enseñar y ministrar en esta hora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo rogamos para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. La prédica de hoy le coloqué por nombre Volver a Dios. Bueno, esta palabra ha sido para mí ha sido muy difícil, ¿sí? En el sentido de que el Señor ha ministrado mucho mi vida a través de esta palabra. Ha sido muy, ¿cómo le explicara? Un proceso en el cual el Señor está tratando conmigo. Y bueno, de todas maneras, el Señor sabe cómo hace las cosas, el Señor sabe cómo trata con cada uno, ¿cierto? Entonces, sabemos que siempre, antes de que el Señor nos permita poder entregar ese mensaje, sabemos que la palabra siempre viene primeramente para el predicador. ¿Sí? Bueno, este libro, el autor de este libro es Oseas, ¿sí? Vamos a leer del libro de Oseas. Es uno de los profetas menores y el nombre Oseas significa salvación o liberación. Amén. Ese es el significado de Oseas, ¿sí? Oseas describe las condiciones sociales de la época, como líderes corruptos, inestable vida familiar, gran inmoralidad, odio entre las clases sociales y pobreza. Eso es lo que se vivía en la época del tiempo de Oseas. O sea, si es algo referente con la realidad, es mera coincidencia. Vivimos exactamente lo mismo en esta sociedad, en este tiempo, en este mundo, y no estamos lejos de verlo en la iglesia, ¿no? Entonces, los sacerdotes no guiaban al pueblo por sendas de justicia, ¿sí? A pesar de la oscuridad de aquellos días, Oseas hizo seguir la esperanza de que el pueblo
retomaría a Dios, de que el pueblo de Israel volvería al corazón de Dios. Al ver toda la situación de la época, al ver todo lo que estaba prácticamente destruido, Oseas tenía esa fe de que el pueblo iba a volver a Dios, ¿cierto? Entonces, Dios a través del profeta quería decirles cuán grande era su amor, ¿cierto? Y cuál era el único camino. Entonces, Dios comienza a tratar con el profeta para enseñarle al pueblo cómo era el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es tan grande que no lo podemos asimilar. Vamos a leer Oseas 1. Muchas veces no podemos asimilar lo que Dios nos muestra, porque realmente siempre vamos a quedar escasos. Frente al amor de Dios, siempre vamos a quedar escasos y siempre vamos a vivir, siempre reconociendo que por Él estamos en pie, ¿cierto? Por Él vivimos y por Él nos movemos. No por lo que podemos hacer o lo que podamos lograr. Solo es porque Él nos amó primero, ¿cierto? Como nos decía la palabra devocional. Oseas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Asa y Ezequías, rey de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas. Ahí el Señor comienza a hablar con el profeta y a tratar con él. Ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, él le dice que se consiguiera una mujer, ¿cierto? Fornicaria para que se casara y pudiera tener una relación con ella. Entonces, si nosotros lo llevamos a un plano humano, ¿quién le gustaría tener esa tipo de... Pero eso era lo que Dios quería enseñarle al pueblo, cuál era el amor de Dios y cómo el profeta podía enseñarle al pueblo de tal manera de que pudieran entender lo que Dios quería decirles. Entonces, la relación de Dios con Israel se compara como un convenio matrimonial. Entonces, eso es lo que se compara a la relación del pueblo de Israel con Dios, ¿cierto? O también la relación que tenemos nosotros con nuestro Padre Celestial. Y dice, y la adoración de ídolos, Dios la considera como idolatría, infidelidad o prostitución espiritual. Entonces, cuando ellos comienzan a vivir una vida separada de Dios, el pueblo de Israel comienza a vivir una vida lejos de Dios, buscando la idolatría, buscando todo lo que va en contra de la palabra, porque dice que idolatría, que es infidelidad. Con el hecho de ser idólatras, ya somos infieles a Dios. Idolatría es amar más una cosa que a Dios. Por eso debemos darle siempre lo primero al Señor, las primicias, lo primero de nuestras vidas para Dios, ¿cierto? Y dice que la infidelidad o prostitución espiritual. Entonces el pueblo, al ser idólatra, era un pueblo que se estaba prostituyendo espiritualmente. Entonces, cuando nosotros no le damos la prioridad a Dios y empezamos a buscar cosas que nos separan de Dios, que nos alejan de Dios, que nos apartan de Dios, esto nos lleva a vivir una vida contraria, ¿cierto? Una vida que no le agrada a Dios, porque Dios no quiere que nosotros vivamos en una condición de esta, una vida
de prostitución espiritual. Eso nos habla de que hoy sí con Dios, mañana no. Pasado sí, pasado no. Entonces, es complicado y es una palabra muy fuerte. Pero Dios la relaciona de esta manera para que el pueblo de Dios también pueda entender y pueda el profeta hacer lo que Dios le dice que haga para que puedan entender lo que Él quiere ministrar al pueblo de Israel. Vamos a leer Proverbios 5, del 1 al 23. Aquí nos habla de una mujer prostituta, nos habla de una situación en la cual nosotros como hijos, como siervos del Señor, debemos de tener cuidado, y estoy hablando siervos y siervas, porque dice la palabra del Señor: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, o sea, escuche lo que Dios está hablando, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Entonces eso nos muestra también que es algo delicado. Uno lo ve que es simplemente un beso, pero eso lo lleva a muchas cosas más. Dice: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y esto nos habla que solamente dar un beso o tener una relación fuera del matrimonio, solamente uno dice, bueno, solamente un beso, solamente algo, pero dice que sus pies descienden a la muerte. O sea, solamente esa acción lo lleva a uno a una muerte no solamente espiritual, sino física, ¿sí? Y conducen al Seol. Seol es la morada de los muertos, la palabra Seol. Sigan, hermano. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideres el camino de vida, si no considerares el camino de la vida. O sea, hay que considerar el camino del Señor, ¿cierto? Que es el camino de la vida. 7, hermano. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. O sea, hay que desviarse por otro lado para no llegar a la situación o a la condición que lo pueda hacer caer a un 9. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, ¿cierto? Para que no des a los extraños tu honor, el honor que Dios le ha dado a uno, a un extraño, a alguien que no lo merece. 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, ¿sí? Gemir de toda la situación que se vive. Y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Amén. Que el Señor nos ayude. 13. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Amén. Entonces, prácticamente hizo oído sordo a lo que se le hablaba y cayó en la situación que estaba viviendo. 14. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y la congregación. 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Nos hemos hasta ahí este 14. Entonces, hay cosas que nosotros nos damos cuenta de que necesitamos poder oír, poder escuchar el consejo de la palabra del Señor primeramente y de todos aquellos que nos instruyen en la palabra, para que nosotros podamos ser guardados y ser guiados de cualquier perversidad, de cualquier mujer extraña que quiera destruir nuestra vida, o cualquier hombre extraño que quiera destruir su vida. ¿Amén? Porque muchas veces decimos, no, solamente un beso, pero el solo beso lo lleva a la muerte. Entonces, que el Señor nos ayude
Que el Señor tenga misericordia del Señor. El pueblo pensó que podía comprar el amor. El pueblo de Israel pensó que podía comprar todas esas cosas con dinero, comprar el amor. Vamos a leer Oseas 8:9. 8:9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés, así solo. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Sí? Entonces, aquí nos habla y nos da un tema de que siempre el pueblo de Israel siempre quiso hacer las cosas a su manera, siempre quiso hacer las cosas de una manera incorrecta, una manera muy natural, lejos de Dios. Y muchas veces nuestra vida también quiere hacer cosas solamente dependiendo de lo que uno puede hacer o de la capacidad que uno tiene, de la fuerza que uno tiene, pero necesitamos estar de acuerdo con lo que dice su palabra. Amén. Entonces dice que el amor era búsqueda de placer. Entonces ellos creían que el amor era solamente el placer, solamente buscar las cosas placenteras de lo que producía para su vida. Pueden ser cosas sexuales o puede ser alimentación, qué sé yo, todo lo que produce placer para el ser humano, ¿cierto? Hay tantas cosas. Vamos a leer Oseas 2:5. Entonces nos dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces todos ellos pensaron hacer sus cosas de una manera humana, en su naturalidad, en su alejamiento del Señor. Entonces vivían cosas que no correspondían. Amén. Entonces es muy complicado cuando nosotros vemos este tema. Muchas veces lo vemos muy superficial. Cuando hablamos de idolatría, lo vemos como para la gente pagana, ¿cierto? Que tiene esculturas y que tiene cosas. Pero muchas veces esta palabra nos enseña que es más seria de lo que nosotros nos imaginamos. Que la idolatría en nosotros pueden ser muchas cosas, que de pronto de nosotros no le damos el valor o no le tenemos el peso de lo que eso significa para Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, porque el Señor quiere enseñarnos a través de esta palabra para que podamos ver como Dios quiere que veamos las cosas. Amén. Que podamos centrarnos en lo que dice la palabra del Señor y poder volver a los caminos del Señor. Porque hay tantas situaciones en nuestras vidas. Nosotros, cada uno de nosotros luchamos en diferentes áreas de nuestra vida interna, porque cada uno tiene que arreglar cuentas con el Señor. Cada uno tiene que dar cuentas de lo que yo hago, de cómo me porto, de cómo vivo, ¿cierto? Entonces eso produce también un desgaste en nuestra vida, porque uno quiere agradar al Señor, ¿cierto? Uno quiere vivir para la gloria de Dios. Y muchas veces hay situaciones que uno se equivoca, que uno peca, porque todos pecamos, todos nos equivocamos de una o de otra manera. Y Dios quiere siempre darnos la oportunidad que volvamos a Él. Siempre nos da la oportunidad que regresemos al Padre. Entonces muchas veces cuando estamos en esa condición, en esa situación, estamos lejos, nos sentimos solos, ¿sí? Así como decía nuestra hermana, nos sentimos lejos, nos sentimos solos, pero también es por la causa de nuestro pecado, por la causa de todo lo que hemos hecho mal delante de sus ojos. Y muchas veces nosotros su presencia y ahí es cuando valoramos lo que no tenemos. Entonces, o cuando se termina una relación, ¿cierto? Ahí valoramos lo que no teníamos, ahí nos damos cuenta la mujer que teníamos, ¿cierto? El hombre que teníamos, pero desafortunadamente ya fue. Entonces, Dios nos enseña para que nosotros podamos tener claro lo que Dios nos dice y que Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Si hemos hecho las cosas mal hasta el día de hoy, si hemos fallado hasta el día de hoy delante de Él, Él quiere que hagamos un alto en el camino y volvamos a Él.
Entonces, y por eso Oseas, Dios trataba con Oseas y Dios le permitía vivir esta situación de cómo él podía llevar al pueblo de Israel a la santidad, cómo podía llevar el pueblo de Israel a la comunión con él. Entonces, todo el libro, todo lo que habla de eso, del pecado, de la inmoralidad, habla de la rebelión, ¿cierto? También habla del arrepentimiento y de lo que Dios quiere hacer con Israel. Entonces también eso pasa en nuestra vida diaria y si el Señor trae esta palabra es porque algo tenemos que arreglar con Dios, o por lo menos yo. Entonces son situaciones que cada uno vive y lo que yo les decía, esta palabra para mí fue muy, muy dura y yo le pedí al Señor que pudiera predicar esta palabra porque no es fácil. O sea, no es fácil de cómo Dios, cuando Él habla de su amor, eh, es algo que toca nuestras fibras y es algo muy difícil de sostenerlo. Es muy difícil de estar en pie cuando Él nos habla de su amor. Sí, de cómo él nos ama tanto que muchas veces no podemos entender, o cómo nosotros pudiéramos corresponder a ese amor de tal manera de que no falláramos, de tal manera de que no nos desviáramos y pecáramos contra él. Entonces, eso es lo que para mí personalmente, eso es lo que a mí me duele, porque uno no quisiera pecar contra Dios. Uno no quisiera dice su palabra que él se dolía en su corazón. Entonces, muchas veces nosotros queremos que Dios se agrade, que Dios esté contento, pero muchas veces nuestra vida, a pesar de todo lo que vivimos, a pesar de todo lo que hemos pasado, muchas veces sentimos desviarnos del Señor. Sentimos alejarnos en un momento de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos todo lo que Él ha hecho, así como le mostraba a este pueblo todo lo que Él hizo y todo lo que Él ha hecho para que ellos estén con Él. Entonces, dice la palabra, eh, y Dios nos muestra a través del profeta que la amaría de verdad y tendría hijos con Él. Entonces, en el 1.3, Oseas 1.3, nos habla, fue pues y tomó a Gomer. Gomer era la mujer de Oseas, hija de Diblaim, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. La palabra Jezreel eh, significa Dios esparce, o sea, Dios esparce, ¿cierto? En el 6 también nos habla, bueno, aquí más adelante nos habla de que él tuvo otros dos hijos. Lo Ruama, que quiere decir no compadecida, y tuvo otro que se llamaba Loamí, que significa no pueblo mío. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de todo lo que el Señor dijo a Oseas, primero hay que consiguiera a la mujer, ¿cierto? Y le dio los hijos y Dios mismo les dijo los nombres que tenían que llevar ellos y el significado de esos nombres, que eso era que los temía para destrucción más adelante. Entonces, es tremendo lo que el Señor nos enseña a través de esta palabra. Y dice, y dice, y Dios quería que Israel conociera su amor y lo guiaba con fuertes de amor.
Ese fue el que leímos del Oseas 11, del 1, leámoslo del 1. Entonces, Dios quería que conociera el amor de Dios, realmente. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. 3. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. 4. Con cuerdas humanas los atrajo, cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hasta ahí. Entonces nos da de cómo él siempre estuvo ahí, amándolos, ¿cierto? Estando ahí desde pequeño, y siempre estuvo cubriéndolos y ayudándolos, y no lo reconocieron, no lo reconocían. Entonces dice, y perseveraba pese a su resistencia al amor de Dios. 11:8 del 8. Entonces, pese a lo que ellos resistían al amor de Dios, él seguía ahí. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Entonces, cuando vemos este relato, vemos un relato de amor inmenso, ¿cierto? A pesar de la desobediencia, a pesar de lo que no quería nada con Dios, Dios seguía hablándoles, y dice que mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, toda la compasión que tenía por Israel y aún la compasión que tiene por nosotros, ¿cierto? Entonces dice, a pesar de que Dios persevera en el amor de su pueblo Israel, Dios muestra a través de la profeta que la amaría de verdad y tendría hijos con ella, ¿cierto? Y que iría tras ella y haría regresar cuando se extraviara. Entonces, él le mostraba a Oseas que él iba a amar tanto a su mujer, que ella cuando se extraviara, cuando se iba con otros hombres, él la iba a buscar. Y eso lo vemos en Oseas. Debía mostrar el amor por Gomer, su esposa, clase de amor que Dios sentía por Israel. Oseas 3:1. Entonces, así ellos se apartaran. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paz. La compré entonces para mí, por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Entonces, ahí decía que él daba lo que iba a amar a su compañera, ¿cierto? Aunque adúlteras, como el amor de Jehová para los hijos de Israel. Entonces, así era como la situación que vivía el pueblo de Israel con Dios. Entonces, Dios quería que nosotros, como el pueblo de Israel, o como nosotros, pudiéramos amarle como Oseas amaba a esta mujer, siendo ella infiel, haciendo lo contrario, y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros siendo infieles, haciendo cosas que no corresponden, el amor de Dios siempre está ahí, esperando que nuestro corazón se vuelva a Él, que nuestro corazón se vuelva al amor del Señor. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos demostrar, un poquito. Nosotros como hijos de Dios debemos demostrar el amor de Dios a través de nuestro testimonio, con nuestras actitudes y acciones, a un mundo que busca ciegas un amor auténtico. Entonces nosotros debemos de dar a conocer el amor de Dios con nuestro testimonio.
¿cierto? De cómo yo amo a Dios, de cómo yo amo a mi familia. Y aquí nos muestra también todo lo que Oseas podía amar a su esposa y a sus hijos. Y nosotros también debemos de amar a Dios, no solamente con el testimonio natural, como familia o como personas, sino también amar a los demás para que puedan ver ese amor de Dios en nosotros hacia los demás. No solamente lo que podemos mostrar, sino también lo que podemos ayudar a otros. Amén. Entonces, Dios nos muestra tantas cosas, tantas situaciones que muchas veces nosotros quedamos perplejos a lo que Él dice, porque Él quiere que nosotros le amemos y le sirvamos de tal manera que nuestra vida sea diferente, que nuestro testimonio no necesitemos hablar, sino que haya un testimonio real, así como lo vivía Oseas. Y cuando dice que ella se extraviaba, él iba y buscaba a su mujer. Entonces, si uno ve una relación en el ámbito natural, ¿cuánto puede ser el amor, cierto? O cuánto podemos aguantar una situación así. Ahora nos ponemos en el lugar de Dios. ¿Cuánto Dios nos ama? Que nos espera. Que espera que volvamos nuestro corazón a Él. Que espera que nosotros renunciemos a la idolatría, al pecado, a la maldad y volver a Él. Volver a su corazón, volver a estar de acuerdo con lo que Él dice, porque Él nos ama. Por eso dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para morir por nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude y que nos dé la gracia para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir a través de Oseas, de todo lo que este varón pasó, de todo lo que él vivió, de todo lo que Dios nos muestra a través de esta palabra, y que podamos reconocerle al Señor y ver todo el amor y el corazón de Dios en esta palabra. Saqué algunos versículos porque realmente es muy largo y ojalá pudieran leer el libro de Oseas. Son algunos capítulos, son unos 3 capítulos, pero es muy interesante lo que Dios nos muestra. O sea, nos muestra el corazón de Dios. Nos muestra el corazón de Dios lleno de amor hacia un pueblo que no ve, no escucha, no entiende, no obedece lo que Él quiere darle. Y, y eso es maravilloso, porque nos muestra su fidelidad, su ternura a un pueblo que no se lo merece, a un pueblo que no quiere nada con él. Entonces dice, Oseas predicaba desde su relación con su esposa, su casa y su familia. Oseas 2:18 al 20. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco de espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Entonces, es hermoso todo lo que Él nos dice, ¿cierto? Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo con justicia, juicio y benignidad. O sea, Él siempre nos ha dado lo mejor. Hasta el día de hoy vemos la benignidad de Dios. Vemos lo que Él quiere para nosotros, ¿cierto? Y dice,
y misericordia. El 20, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aleluya. Alabado sea su nombre. Glorificado sea su nombre, porque es maravilloso lo que nos enseña, es maravilloso lo que nos muestra. Es maravilloso porque no hay otro como él. No hay otro como él. Y eso es lo que Dios hace por su pueblo. Nos ofrece fidelidad, seriedad, ternura, trato justo y continúa revelándonos de su palabra para que nosotros bebamos de su manantial para dar a otros no solamente un testimonio natural y familiar, sino atraerlos con el puro y fragante amor de Dios. Atraer a otros no solamente con nuestro testimonio, sino con lo que emana de él, con esa revelación y esa luz que tiene para nosotros, atraer a otros con esa gracia y ese poder de Dios en lo que él quiere hacer en cada alma y cada vida. Vamos a leer Oseas 3:5. Y dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová. Amén. Entonces dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces llegará el momento que van a reconocer, que van a oír lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Y eso es lo que el Señor nos dice: volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque hay un testimonio, ¿cierto? Ahí está el profeta. Dios lo tomó para que mostrara cómo era el amor de Dios en su infidelidad del pueblo hacia Dios. Pero Dios siempre está trabajando con nosotros. Él quiere que volvamos a Él. Por eso esta palabra se llama volver a Dios. Porque muchas veces en nuestra vida nos desviamos, pero Él en su amor y en su misericordia siempre quiere atraernos con esas cuerdas de amor para que sigamos viviendo para Él y para su gloria. Que podamos renunciar a la idolatría, que podamos renunciar al pecado, que podamos renunciar a todo aquello que nos aleja de su presencia. Amén. Porque su misericordia es eterna, su fidelidad es eterna, su amor es eterno. Y eso es lo que me conmueve de tanto amor y tanta misericordia que tiene con nosotros, que nos muestra a través del profeta cómo quiere que volvamos a él, cómo le habla a un pueblo que no quería oír, que no quería escuchar, que se hacía el sordo, pero ahí él perseveraba a través del profeta para que pudieran alcanzar, oír y amar a Dios y volver a Dios. Y eso es lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy con nosotros. Y por eso el Señor quiere que nosotros estemos llenos de su presencia, llenos de su amor, para ir a alcanzar a otros, no con nuestras palabras, no con nuestras actitudes, sino también con nuestro testimonio y con el fuego y con el poder de Dios. Amén. Más que algo natural, alcanzarlo con el poder y la bendición de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga con esta palabra, que podamos reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso en nuestras vidas y que nosotros le demos toda la honra y toda la gloria a Él. Amén. Que el Señor sea glorificado. Así como nos decía la palabra del Señor, la que leía nuestra hermana Josefa, si ustedes se dan cuenta en los versículos que la hermana leyó, ahí decía que nosotros necesitamos estar, ¿qué? Dice, ¿me puede poner un versículo, hermana, por favor? Una permanencia. Nos habla de permanencia. Entonces, y eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que permanezcamos en Él. Una cosa es estar con Dios, pero otra cosa es permanecer con Él. Y dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo otro,
el anterior. Esto conocemos que permanecemos, ¿sí? Permanecemos en él. Una cosa es estar con Dios y otra cosa es permanecer. Permanecer es seguir, seguir, seguir. Cuando Judy predicaba también sobre la permanencia. Y esto es lo que nos habla. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos hacer es permanecer en Él. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Que el Señor sea guardando nuestra vida y nuestro caminar para que podamos permanecer en Él. Amén. Porque eso es lo que Él quiere, que haya una permanencia en Él hasta el tiempo que Él nos llame a su presencia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra y recordemos que siempre el amor de Dios está ahí, latente para nuestras vidas. Siempre Él está hablándonos, siempre Él está usando un vaso para llevarnos a su amor, para llevarnos a su corazón. Amén. Y yo me ponía a estudiar sobre la vida. O sea, estoy estudiando por qué Dios decía que era un hombre conforme el corazón de Dios. ¿Por qué Dios le decía a Abraham, mi amigo? ¿Por qué? ¿Por qué Abraham y por qué a Moisés? ¿Por qué Moisés está en la presencia del Señor? ¿Por qué vivía en la presencia del Señor? Entonces hay cosas que nosotros necesitamos conocer. Hay cosas que nosotros necesitamos conocer a profundidad porque necesitamos saber, conocer el corazón de Dios. ¿Sí? Porque Dios, ¿cómo hablaba de Job? ¿Por qué hablaba así de Job? ¿Por qué hablaba así de Noé? Entonces, es hermoso lo que el Señor nos enseña porque Él quiere que realmente le conozcamos. Él quiere que no solamente divaguemos en su palabra, sino que nosotros permanezcamos en Él, permanecer en Él, crecer en Él, vivir en esa fidelidad y en esa lealtad que Él nos ha brindado desde el principio. Amén. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea bendecido con esta palabra y que el Señor nos ayude a tener siempre esa palabra viva en nuestro corazón. Así como el apóstol le decía a su hijo Timoteo que el fuego que hay no se extinga, sino que ese fuego sea avivado. Amén. Que siempre ese fuego sea avivado en nuestras vidas de poder estar en su presencia y poder amarle y servirle con todo el corazón. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, nos permites a través de ella. Gracias, Padre, porque tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros. Porque tú siempre, Señor mío, conoces nuestra infidelidad, nuestra deslealtad, Señor. Así como este pueblo, Señor mío, Dios mío, estaba lejos, Señor, en todas las situaciones y circunstancias que vivía en la época, pero en tu amor y en tu misericordia, tú lo atrajiste aquí, Señor. Así, Padre, nos has alcanzado con amor desde antes de la fundación del mundo, Señor, y nos llamaste a tu presencia en esta hora, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a permanecer en la fidelidad y la lealtad a ti, Señor amado. Danos la sabiduría y la gracia que tanto necesitamos, Señor, para que podamos, Señor mío, Dios mío, ser ese testimonio vivo de que tú vives y reinas en nuestros corazones y nuestros espíritus, Señor. Que muchas almas sean alcanzadas para tu gloria, que muchas almas sean alcanzadas por el poder de Dios en nuestras vidas, Señor amado. Que más que lo que podamos hablar, Señor, aleluya, que nuestro testimonio hable más fuerte que nuestras palabras, Señor amado. Te lo pedimos en esta hora, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Chao a los hermanos, que estén bien. Dios les guarde.